Bien, estimados y estimadas estudiantes champanistas, tengan ustedes el cordial saludo, como siempre, de su profesor Luis Basauri Castillo. Y estamos listos para empezar una nueva faceta de la historia universal que ocurrió pues, en este tiempo a lo que nosotros llamamos a un sistema político, social, económico de la época del hierro y todo lo demás. Detrás mío pueden ver ustedes las torres, los castillos, que eran nada más y nada menos los lugares donde vivían los señores feudales, esos reyes llamados feudalistas. Entonces, hoy vamos a hablar sobre este tema muy importante que es el feudalismo. Estate atento para la siguiente explicación. Vamos a ver. Era, bueno, la organización de un feudo. ¿Qué era un feudo? Un feudo era una porción de terreno, ¿no? De un determinado lugar. Entonces aquí en esta imagen podemos observar los diferentes campos digamos, de un feudo. Acá tenemos las tierras comunales, que son las tierras de bosques y pastos para el ganado, ¿no? Pertenecientes al feudo, a ese, digamos, eh, terreno que el Estado feudal había dado. Entonces, esto lo podemos ver sacaron hasta en juegos, ¿no? Juegos virtuales, donde también, y en los celulares también se aplicaba antes ese tipo de juegos, donde tenías que agrupar aldeas, tierras comunales, campesinos, castillos, torreones, etcétera, etcétera. Es algo parecido, ¿no? Entonces acá tenemos las viviendas de los campesinos, estas eran las aldeas, ¿no? Acá vivían los campesinos, acá cultivaban los productos como el trigo, cereales, ¿no? Algunas verduras, y se les llamaban también los mansos, ¿no? Porque eran personas dedicadas pues solamente a la agricultura, no tenía nada que ver con el ejército. Entonces, ¿qué eran estas tierras? Eran tierras cedidas por el señor feudal a los campesinos, a los aldeanos, para que puedan ahí cultivar y de esta manera también aporten para ellos mismos y también les daban para el señor feudal. Entonces, acá estaba el castillo, que era la vivienda donde vivía el señor, así como que está tras mí, ese castillo hermoso, ¿no? Que aún en algunas ciudades europeas se mantienen como ya parte de su cultura, ¿no? Y también la reserva señorial, ¿no? Que esta era también terrenos de cultivo que eran para la reserva del señor, cultivada por los campesinos. También venían a cultivar acá, las tierras del señor feudal. Entonces, acá tenemos. Entonces, ¿quién era el señor feudal? Era el que más tierras tenía, ese era el señor feudal. Entonces, la tierra fue tomada, digamos, como base de la economía. Era la tierra. El que más terrenos tenía era grande, era poderoso y podría ser el señor feudal. Muy bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva. ¿Qué es entonces el feudalismo? Es un sistema, como les dije en un principio, político, social y económico de Europa Occidental en los siglos 9 y 12. Estamos hablando de los años 800 hasta el siglo XIII, hasta el año 1299, ¿no? Imagínense. Entonces, de los años 800 hasta el año de 1299 ocurrió el feudalismo. Muy bien, vamos a ver en qué consistían cada uno de ellos, qué características tenían, y acá tenemos a tres principales características. La primera, bueno, acá estaba el rey feudal, ya sabemos, ¿no? Era el poder y la autoridad estaban ligados a la propiedad de la tierra. Por eso le decía, quien tenía mayores extensiones de terreno, ese podría ser el señor feudal. Es decir, la tierra pasó a ser, digamos, la base de la economía en estos lugares de Europa. Y el poseedor de tierras era un soberano, un rey absolutista, un rey absoluto donde mandaba todo y hacía lo que él se le daba en gana, ¿no? Y dominaba al pueblo, de hecho, que lo dominaba. Y los trabajadores en un feudo eran llamados servidores o vasallos, ¿no? También. Entonces, estaban también los servidores, estaban los vasallos, los campesinos, también estaban los de la caballería y los nobles, también estaban los sacerdotes dentro de esta digamos, feudo. Entonces, fueron algunas de las características principales y el origen del feudalismo, bueno, dice, se debió al rebato de tierras entre jefes bárbaros. Y hemos dicho, uno de los pueblos bárbaros más duros, más aguerridos,
fueron los hunos. Y los hunos, el jefe principal era Atila. Y Atila, hasta en película han sacado, ¿no? Atila, rey de los hunos. Atila tenía una frase, él decía, donde pisa mi caballo, jamás vuelve a crecer hierba. O sea, con eso daba temor al resto, ¿no? Que eran jinetes especializados, eran caballeros especializados, los jefes bárbaros, como Atila, el rey de los hunos. Muy bien, vamos a continuar entonces, ya que tenemos también otro de los orígenes del feudalismo fue la desmembración del imperio carolingio. Estos imperios se desmembraron tras, digamos, las incursiones de los reinos bárbaros que incursionaron pues con su ejército e invadieron muchos lugares. Entonces se produjo la desmembración del imperio carolingio y también la entrega de tierras de pequeños propietarios a cambio de protección y amparo. Muchos entregaban sus tierras a cambio que les protejan de esas tierras, ¿verdad? Muy bien, tenemos también la otra parte que dice la costumbre de los reyes francos o franceses de dividir sus posesiones a sus herederos. También fue parte del origen de que ellos poco a poco estuvieron establecidos. Y otros fueron las guerras, ¿no? Que dividieron al imperio carolingio y esto permitió pues fundar también las bases para los señores feudales basados en la tenencia de la tierra. No se olvide, la tierra es el factor principal. Muy bien. Luego tenemos los factores de la Edad Media, porque el feudalismo ocurrió en esta época, en la Edad Media. Uno de los factores fue la inseguridad. Claro, no había seguridad entre nación y nación. El otro, la ruralización. Emplearon también lugares rurales, no tanto en las ciudades, sino en lugares rurales, porque ahí la tierra estaba sin dueño. Entonces la idea era adueñarse, mientras más tierras, mejor. Y en el área rural lo consiguieron. También se basaron en el autoabastecimiento. Se abastecían de sus productos formando almacenes para que de esta manera no les falte. Se produjo también la pérdida del poder real. Los reyes habían perdido todo eso y eso originaron pues el feudalismo. Todo esto dio origen, estos factores dieron origen al feudalismo. ¿Cuáles fueron los factores que dieron origen al feudalismo? La inseguridad, el sistema rural, el autoabastecimiento y la pérdida del poder real. Entonces, recuerden que el feudalismo es un sistema no político, económico y social basado en la tenencia de la tierra. ¿Cuáles son las circunstancias en las que aparece? Son tres factores principales. Las invasiones, como los bárbaros, ¿no? La pérdida del poder real, la fragmentación del territorio, la inseguridad, la economía, digamos, con grandes feudos, el aislamiento comercial y la ruralización en el trabajo o en las tierras en el campo, más que todo, no en la ciudad, sino en el campo. Entonces, este es el resumen de los factores que ocurrieron en la Edad Media. ¿Cuáles fueron los elementos? Bueno, los elementos fueron los siguientes. El señor feudal, o también llamado enfeudador, o también llamado el rey feudal, era el dueño y soberano de la tierra, ¿no? Y claro, pues como rey estaba también manejado por el elemento de su nobleza, su familia, sus, digamos, funcionarios más cercanos a él. Y tenía el poder, digamos, señorial, el más poder incluso que los reyes que había en esa época. También estaban, después del señor feudal, también estaban los vasallos, ¿no? Que era un señor importante también dentro del, digamos, de la organización política. Y el vasallo era el hombre libre que recibía tierras para explotarlas, tanto para él como para el señor feudal. Y también el vasallo solicitaba también para él su protección y apoyo. Este vasallaje se confirmaba, habían dos ceremonias, la ceremonia del homenaje y la ceremonia de la investidura, que vamos a ver más adelante. Y también estaba el feudo, que era el beneficio, que era, digamos, la tierra, una porción de tierra, digamos, que el señor feudal daba para, digamos, aprovechar sus recursos, ¿no? Ya sea para el consumo del señor, para los mismos vasallos, para los mismos campesinos. Y también, digamos, a los campesinos se les llamaban también villanos, porque vivían en una villa, por eso, no porque eran, pues, malos, ¿no? Los villanos de la película, no.
villanos porque vivían en una villa, ¿no? O aldea. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ya vimos los elementos del feudalismo. Está el señor feudal o el rey feudal. Está también el vasallo o el señor. Y también el feudo, que era la porción de la tierra. Esos son los tres elementos del feudalismo. La sociedad era una sociedad estamental. ¿Qué significa estamental? Era una sociedad cerrada. Nadie podía entrar ahí, ¿no? En el caso de los privilegiados, ¿no? Estaba los nobles y el clero. ¿Quiénes estaban los nobles? Los señores feudales y los caballeros, que también eran parte del grupo militar. Y el clero secular, el clero regular, o sea, el clero alto, el clero y el bajo clero. O sea, acá estaban, por ejemplo, el cardenal principal, el obispo principal, el arzobispo principal, y también los demás abajo, los sacerdotes y los curas, ¿no? Entonces, habían rangos también dentro de la religiosidad. Y los no privilegiados, que eran pues los campesinos, ¿no? Estaban los libres y los siervos. Ojo que acá en los nobles también podía entrar un vasallo, ¿no? Un vasallo a integrar también a la parte de la nobleza. Vamos a ver a continuación lo que sigue acerca de las ceremonias de los vasallos, como les decía, que podían también estar perteneciendo así con ciertos privilegios. El vasallo, habían dos ceremonias, ¿no? Este ya de la caballería, pero de los vasallos principalmente era el homenaje y la investidura, y también la caballería. El homenaje, en esta ceremonia, el futuro vasallo le juraba, así como el que está acá, le juraba fidelidad al señor feudal. Si el señor le aceptaba, se daba paso a la investidura, ¿no? ¿Y cuál era el parte? El señor contestaba, ¿no? Él le decía, señor, yo quiero ser tu vasallo, yo te juro fidelidad. Y el señor feudal le decía, te acepto, y le ponía la espada sobre su cabeza como símbolo de aceptación. Luego venía la investidura. En este acto el señor tomaba las manos y le preguntaba, le cogía las manos y le preguntaba si quería servirle, y él le decía que sí. Y el pacto también se daba, el señor le entregaba al vasallo una espada, un ramo de flores y un puñado de tierra. Tres cosas le entregaban. ¿Qué le entregaba? Una espada, un ramo de flores y un puñado de tierra. ¿Qué significaba el ramo de flores? Oye, el ramo de flores solamente se le da a las mujeres. Pero, ¿qué representaba el ramo de flores? Representaba la pureza, representaba digamos, la fidelidad, ¿no? Representaba el olor fragante. Entonces, en eso radicaba el ramo de flores. Y la espada significaba que él con eso le iba a defender. Era como si fuera su guardaespaldas, ¿no? Y también un puñado de tierra para que él también tenga derecho de algún feudo, ¿no? Al principal, aparte de lo que ya podían darle, ¿no? Un feudo para él. Ese era el significado para ellos. Y podemos ver que finalmente estaba también la caballería, ¿no? Y en la caballería podemos ver que el caballero era la persona que luchaba a caballo, era un jinete, ¿no? Y todo noble caballero debía defender su honor, la religión, tenía que defender también a las damas del reinado y al mismo rey feudal. Y el aprendizaje de estos futuros caballeros empezaba entre los 8 y los 10 años de edad. Ya manejaban, ¿no? Las riendas del caballo y todo lo demás. Y también tenía que manejar la espada. Para ser caballero tenía previamente que ser paje, luego escudero y luego guerrero. O sea, paje era el acompañante, ¿no? Luego escudero, guerrero. Y claro, tenía que saber montar a caballo. Muy bien, entonces, en estas imágenes podemos observar las ceremonias tanto de homenaje como de la investidura. Entonces, estas fueron parte de las ceremonias feudales que vimos en la Edad Media. El feudalismo, entonces, fue un sistema político, social y económico de Europa occidental en los siglos IX y XIII. Sus características, para recordar, el poder estuvo ligado a la propiedad de la tierra, no se olviden. La propiedad de la tierra fue importantísimo en esta etapa. El que más tierra tenía, más posesiones de tierra tenía, era pues llamado a ser el señor feudal, el gran señor feudal, que vivía acá en estos castillos, en estos que están aquí atrás mío.
esos enormes castillos como fortalezas. ¿Para qué? Para que no les invadan, ¿no? Muy bien. Entonces, el poseedor de estas tierras era el soberano absoluto, era el rey o señor feudal. Y los trabajadores eran sus servidores o también vasallos, de los que trabajaban aquí dentro de este, digamos, castillo. Ahí, acá estaban los vasallos, aquí estaban los caballeros, ¿no? Y afuera de él ya estaban otro tipo de servidores, estaban también los campesinos, ¿no? Que también les daban a ellos sus feudos. ¿Cómo se originó el feudalismo? Más que todo por las invasiones, ¿no? Al imperio carolingio, ¿no? Entonces, eh, los bárbaros, por decir, fueron muy aguerridos, tenían ejércitos poderosos, y les había dado un ejemplo de un reino bárbaro, el reino de los hunos, ¿no? Cuyo líder principal fue Atila, Atila, el rey de los hunos. Los hunos es un pueblo asiático, ¿no? Que pues invadió a muchas zonas, digamos, no solamente de Asia, sino parte también de Europa. ¿Ah? Fueron bárbaros, como su palabra lo dice, ¿no? Entonces, Atila fue uno de los principales digamos, de estos jefes bárbaros del imperio, digamos, de los hunos. Se produjo por ello la desmembración del imperio carolingio. Al ver que no había protección, entonces entregaban sus tierras a cambio de amparo y protección. Entregaban y los señores feudales, yo te voy a defender. Y se hicieron poco a poco, ¿no? En esa etapa también se produjo la edad de hierro. Imagínense, toda la indumentaria del señor feudal era en base a hierro, desde la cabeza, ¿no? Todo, digamos, cubierto, la cabeza, el cuerpo, hasta el caballo también era cubierto, imagínense. También era protegido el caballo. Pues era la etapa de la edad del hierro también, ¿no? Entonces, así podemos ver nosotros que se originó el feudalismo en esa etapa. ¿Cuáles son los elementos? Hemos dicho que son tres los elementos. El señor feudal, que era, digamos, el rey, el que dominaba todo. A él se le debería, digamos, fidelidad y protección. También estaba el vasallo, quien juramentaba a través de una ceremonia. Ya hemos visto que eran dos las ceremonias, ¿verdad? La ceremonia de investidura y de homenaje. Y también estaba la caballería, ¿no? Aquellos muchachos que se habían preparado pues para saber manejar caballo, ser pajes acompañantes en tiempos de guerra. Y también después a ser también arqueros, escuderos, ¿no? Y después de ser también guerreros. Y por lo mismo, saber manejar su caballo. Entonces, esos eran los de la caballería. Y el otro elemento del feudalismo fue el feudo. ¿Qué es el feudo? Una porción de tierra, no se olviden. Elementos fueron tres: el rey feudal o señor feudal, el vasallo y el feudo o beneficio que se le daba para producir en la tierra. Bueno, y como le dije, las ceremonias vasalláticas como o las ceremonias feudales, podemos llamarlas así también. El homenaje. Ay, ¿cómo es el homenaje? El homenaje, había un vasallo, digamos una persona que iba pues al rey y le decía: Señor, yo quiero serte fiel, yo te quiero servir, yo te quiero proteger. Si él, acéptame como vasallo, le decía, yo quiero ser un vasallo, no quiero ser un campesino, no quiero ser alguien más del pueblito, quiero subir de nivel, quiero ser vasallo, yo te prometo fidelidad. Entonces él decía: bueno, está bien. Ahora, él decía así: te acepto. Luego la investidura le preguntaba nuevamente, ¿no? Para de repente se retractaba, le decía: ¿quieres serme fiel? ¿Quieres protegerme? ¿Me vas a obedecer? Y el vasallo decía sí, entonces correspondía a la investidura. Y en la investidura se le daba tres cosas. ¿Qué cosa? Se le daba una espada, se le daba un ramo de flores y también un puñado de tierra, ¿no? Se le daba esto al nuevo vasallo. Y en la caballería, como ya les digo, lo voy a repetir, en la caballería, el caballero, que tenía que ser un guerrero duro, fuerte, bien capacitado. Por eso que a partir de los 8 años, a ellos los capacitaban.
los muy jóvenes, ¿no? A cómo montar a caballo, a cómo, digamos, eh, eh, pelear, cómo tener estrategias de guerras, enfrentamiento, ¿no? Y todas esas cosas, a cómo manejar un arco, ¿no? Porque básicamente los grandes militares eran los arqueros, eran fundamentales los arqueros en este tiempo, ¿no? Y también tenía que montar a caballo, manejar bien la espada, que también la espada y el arco eran las armas principales en este tiempo. Fíjense, ¿no? Cómo ha evolucionado el arco, cómo ha evolucionado también, digamos, el sistema de combate en la caballería, ¿cierto? De solamente, antes no había revólver, no había pistolas, ¿no? Solamente había el arco, la flecha, también la lanza, ¿no? Una película, o un documental fue donde habían pues digamos, el arma bélica en la Edad Media, ¿no? Cuando atravesaban ellos por guerras, entonces ellos tenían que ingeniárselas cómo podrían, digamos, establecer un conflicto, con qué armas en esa época tenían que ingeniárselas, ¿no? Entonces, pero viendo desde el punto de vista de la caballería, bueno, ese caso no ha cambiado, hasta hoy existe la caballería, pero ya con armas, ¿no? El Perú, la Policía Nacional del Perú tiene también, digamos, una unidad de caballería. Y al igual que también, digamos, las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, pero ya, imagínense ustedes, el mundo hoy se preocupa por el arma bélico. Todo el mundo quiere tener un poderoso ejército. Estados Unidos lo tiene, ¿no? Corea del Norte también ha mencionado que tiene lo suyo, Irán, Rusia, y así podemos mencionar un montón de países que están dotados, excepto Venezuela, ¿no? Que no puede hacerle el alto a Estados Unidos en este problema que tienen ellos. Pero surgen otros países que defienden a Venezuela y por eso que Estados Unidos se para un momento, ¿no? Para ver nada más y nada menos de este sistema, digamos, que tuvimos en esta época, en la Edad Media, y que hasta hoy pues tenemos los armamentos espectaculares, los armamentos nucleares, otros biológicos, ¿no? Que son dañinos para el ambiente y son dañinos para el ser humano y para la humanidad en general. Entonces, en esta parte hemos visto lo que es el feudalismo, esperando pues que les haya servido y dejamos pues que ustedes puedan ingresar a estos links para que puedan resolver estas preguntas que tenemos a continuación. Y ya, bueno, pues cualquier pregunta ya el día que nos toque la plataforma Zoom por nuestro colegio Champañán de Trujillo, ahí lo vamos a determinar. Muy bien, acá hemos quedado entonces, hemos hablado en algo acerca del feudalismo, ¿no? Hemos podido ver el sistema que radicaba en esta época, los hermosos, a mí lo que más me gusta de este recuerdo son los castillos, esos enormes castillos, ¿no? Que después en la arquitectura europea también fueron mejorándolo y hoy tenemos los palacios hermosos. Luis XIV, por ejemplo, de Francia, llamado el Rey Sol, hizo su palacio en Versalles, un palacio muy hermoso allá en Francia, que hasta hoy es visitado, ¿no? Por muchos turistas, el Palacio de Versalles. Muy hermoso, muy elegante, muy atractivo. Por eso yo también veo que en estos castillos feudales que hicieron también se demoraron mucho tiempo para construirlos, pero también tiene su gracia, tiene su talento, ¿no? Tiene su arte. Muy bien, chicos, chicas, hasta aquí estuvo con ustedes su profesor Luis Basauri Castillo y esperamos nos ver pronto y en la plataforma Zoom nos vemos. Gracias, desde aquí un abrazo, cuídense, que Dios los proteja, que Dios los guarde a donde quiera que vayan. Si bien es cierto, acá en La Libertad tenemos salida, podemos salir desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche, que es a partir del día miércoles 1 de julio, pero ojo, no hagamos, digamos, cosas que nos va a permitir a nosotros que de repente nos vamos a enfermar o vamos a concebir esa enfermedad, pero hay que estar prevenidos. No hagamos abuso de las salidas. Si tenemos que salir, que sea por algo urgente. Siempre mantengamos en casa.
Y si van a salir, con mucha cautela, siempre con su máscara, manteniendo el distanciamiento, lavamos bien las manos con abundante jabón, también desinfectándose con alcohol, los zapatos en la puerta, ¿no? Con el alcohol o lejía con agua para la planta de los zapatos, y así hay que estar ya, digamos, haciendo de esto ya un hábito acerca digamos, por nuestra salud. Entonces, que Dios les proteja y a cuidarse mucho. Muy bien, chicos, hasta aquí estuvimos con esta explicación y muchas bendiciones para ustedes. Que Dios los guarde, que Dios les guíe en cada momento. Muchas gracias y será hasta la otra oportunidad. Hasta entonces.